Almidón modificado física y enzimáticamente. El almidón modificado es un almidón que ha sido sometido a procedimientos físicos, químicos o enzimáticos, con el objetivo de modificar sus propiedades físico-químicas. El almidón modificado tiene prácticamente las mismas aplicaciones que el almidón normal, pero algunas características mejoran y por eso es un aditivo alimentario muy utilizado, sobre todo como espesante, aglutinante, emulgente y estabilizador. Aunque la mayoría del almidón modificado producido en la actualidad procede de plantas genéticamente modificadas, no se debe confundir el término almidón modificado y almidón genéticamente modificado. Hay que tener claro que el almidón modificado ha sido extraído de plantas y procesado posteriormente, sea o no de plantas modificadas genéticamente. Existen otros derivados del almidón, a veces obtenidos mediante métodos similares, como los jarabes de glucosas o las maltodextrinas, que estructuralmente ya no son almidón y no se clasifican como almidón modificado. ¿Cómo se obtiene el almidón modificado físicamente? Los tratamientos térmicos incluyen los que producen almidones pregelatinizados y granulares que se hinchan en agua fría. Tratamiento con calor y humedad, recocido, microondas y otros tipos de calentamiento del almidón seco y tratamiento con presión osmótica. Los tratamientos no térmicos incluyen sonicación, molienda, tratamientos de presión estática ultra alta o alta hidrostática, uso de homogeneizadores de alta presión, campo eléctrico pulsado, congelación, descongelación y liofilización. El interés principal en la modificación física parece ser que son los almidones de etiqueta limpia, es decir, se pueden clasificar como ingredientes en lugar de aditivos, y no es necesario que se identifiquen en las etiquetas de los alimentos como alimentos modificados o almidón alimenticio modificado, lo que los hace aceptables como productos naturales. Las modificaciones físicas parecen haber sido investigadas también por otras razones. Los almidones nativos no proporcionan funcionalidades en muchos productos alimenticios, y las modificaciones físicas son el método preferido de modificación para mejorar el rendimiento de mala calidad. En almidones y harinas sí se pueden realizar las funcionalidades adecuadas. Las modificaciones suelen ser más fáciles de hacer y a menudo menos costosas que las modificaciones químicas y no producen efluentes que contengan sales, reactivos o subproductos de reactivos. Dentro de los tratamientos térmicos tenemos el almidón pregelatinizado. Los almidones pregelatinizados o instantáneos no se suelen considerar almidones físicamente modificados, pero deberían serlo. Son almidones que han sido cocidos, pegados y secados en condiciones que permiten poca o ninguna reasociación molecular. Los productos pregelatinizados se hidratan rápidamente analizando y modificando el almidón y se describen como solubles en agua fría. El segundo es el almidón granular que se hincha en agua fría. Se puede hacer mediante 4 métodos generales. 1. Calentar un almidón que contiene amilosa en una solución acuosa de un alcohol. 2. Calentar rápidamente una dispersión de almidón en una boquilla especial de secado por atomización y secar las gotitas de un secador por atomización. 3. Tratar el almidón con una solución acuosa alcalina de un alcohol a temperatura ambiente. Y 4. Caída de presión controlada instantánea. El tercer tratamiento es el tratamiento de calor-humedad. Como resultado del tratamiento de calor y humedad, la capacidad de absorción de vapor de agua y el patrón de rayos X de almidones como el de la papa se volvió más como el de almidones de cereales. 4. Calentamiento de almidón seco. El almidón calentado con menos del 15% de humedad a temperaturas entre 100 grados centígrados y la temperatura a la que se produjo la degradación térmica produjo productos con tolerancia al ácido, sillazamiento y temperaturas similares a las de los almidones químicamente reticulados, además de un bajo contenido de humedad. 5. Tratamiento de presión osmótica. Los cambios fueron el resultado de calentar el almidón en una solución cosmotrópica que restringió la hinchazón y gelatinización de los gránulos, por lo que el tratamiento de presión osmótica es en realidad otro tipo de tratamiento hidrotermal. Dentro de los tratamientos no térmicos tenemos al tratamiento ultrasónico. El tratamiento con ultrasonido es un proceso que genera áreas de intenso calentamiento local y tensiones de alto sillazamiento. El interés por los efectos de los ultrasonidos sobre los almidones surge del hecho de que los ultrasonidos de baja frecuencia pueden usarse en el procesamiento de alimentos. El tratamiento ultrasónico de almidones se realiza en sistemas acuosos. 2. Milling. El uso de fuerza mecánica es otro método para cambiar las características de los almidones, pero la fuerza mecánica puede producir temperaturas relativamente altas en el punto de impacto, por lo que, como se señala generalmente categorizado como un proceso no térmico,
Es probable que se produzcan cambios en las estructuras granulares y o moleculares, causado por energías tanto térmicas como mecánicas. 3. Tratamiento de alta presión. Hay dos tipos básicos de tratamiento de alta presión. Un tipo estático llamado tratamiento de ultrapresión, que podría usarse para el procesamiento de alimentos. El segundo es el uso de homogeneizadores, también utilizados en el procesamiento de alimentos, que producen turbulencia, alto sillazamiento y cavitación como resultado de forzar una suspensión de almidón a través de un orificio de alta presión. Los dos tipos de tratamiento provocan diferentes cambios en el almidón. 4. Campo eléctrico pulsado. La tecnología de campo eléctrico pulsado aplicada al procesamiento de alimentos tiene las ventajas de temperaturas de procesamiento bajas, procesamiento continuo, tiempos de tratamiento cortos e intensidad de tratamiento uniforme, y se ha aplicado con éxito a la pasteurización no térmica de alimentos líquidos. 5. Congelación, descongelación y liofilización. La congelación y descongelación repetidas de gránulos de almidón con porcentajes de humedad da como resultado la erosión de la superficie y el aumento de la superficie específica, además de un volumen total de micro y mesoporos y diámetro medio de los poros. En cuanto al almidón modificado enzimáticamente, con esto se busca mejorar algunas características propias del ingrediente, para principalmente mejorar su capacidad de absorción. Funcionan como aditivos que se pueden agregar a productos de altos valores nutricionales. El propósito es mejorar algunas características para una mayor utilización en la industria, como mayor solubilidad, con esto su capacidad de absorción de agua, resistencia a temperatura, entre otros. Todo esto para trabajar como espesante, estabilizante, gelificante, etc. Algo de lo que hablaremos más tarde. Pero para saber qué son las enzimas, estas son proteínas con la capacidad de acelerar procesos dentro de microorganismos, animales y plantas, pero aún así no alteran el equilibrio de la reacción. Tienen varios orígenes, como animal, vegetal y de microorganismos, que resultan las más atractivas para la industria por ser termoestables y resistentes en diferentes aspectos. La enzima más común para esta transformación son las amilasas. Esta cumple la función de hidrolasa, rompiendo las moléculas de almidón mediante una reacción de hidrólisis, justamente en los enlaces 1,4 de almidón. Luego de romper los enlaces, se vuelven fragmentos de glucosa, como maltosa o dextrinas, y de esta forma aumentan su capacidad fermentativa y se vuelve más asequible para los microorganismos, que también cumplen con sus actividades dentro de un determinado alimento. Es por eso que se destacan estos entre los procesos de fermentación, como la elaboración de pan, alcoholes como cerveza y vino, queso, yogurt o tofu. En cuanto a los resultados, se ha visto que las enzimas han beneficiado en cuanto al tiempo de tratamiento de producción, pues logran en menor tiempo la gelatinización del almidón. Además, se disminuyen los costos de producción. En cuanto al procedimiento, muchas de las recetas se mantienen como secreto comercial. De igual forma, depende del origen del almidón para saber cuál es el procedimiento adecuado. Y además, como fue mencionado con anterioridad, depende mucho del método físico que se utilice como pretratamiento del almidón. Las ventajas de utilizar métodos enzimáticos de transformación radican en la puntualidad de acción que tienen dichas enzimas, es decir, que modifican de manera específica en el sitio requerido. Además, no alteran las propiedades del alimento, pues no cambian ni su sabor, olor, textura, aparte de que ahorran tiempo y costos de producción. Con respecto a las características del almidón modificado físicamente, las mismas se realizan con el fin de cambiar la estructura granular, el tamaño físico o incrementar la solubilidad del almidón en agua fría. En cuanto al pH, los almidones modificados con esta técnica están próximos a un pH neutro, dependiendo del tipo de almidón que se modifique, pero en general esta técnica no afecta el pH, por lo que se favorece su aplicabilidad debido a que la mayoría de organismos patógenos crecen a pH extremos. Además, el valor de pH afecta diversas propiedades físicas de algunos alimentos, como la textura y estabilidad de los geles de almidón. En cuanto a la resistencia a congelación y enfriamiento, el almidón modificado con esta técnica presentó valores de sinéresis de 0%. La sinéresis es un fenómeno que expresa la retrogradación del gel e involucra la reorganización de las moléculas de amilosa y amilopectina. Por ende, el almidón modificado es más resistente a la congelación en relación a el almidón convencional. En general, los almidones modificados con estos métodos físicos presentan aumento de la estabilidad térmica y mecánica, mantienen la integridad del almidón y aumenta la densidad en agua fría.
Este método es el que menos modifica las propiedades químicas y organolépticas del almidón, y por esto se los considera como almidones simples, pero son muy útiles para mercados que valoran las etiquetas limpias, ya que no se los modifica utilizando reactivos químicos. Ahora hablaremos de las características del almidón modificado enzimáticamente. El proceso de hidrólisis enzimática puede modificar algunas características como la disminución del tamaño de la molécula y la viscosidad de la dispersión del almidón. Dependiendo del tipo de enzima que se utilice, se podrán modificar distintas propiedades. Por ejemplo, las alfa-amilasas son ampliamente utilizadas para la despolimerización de almidones en la preparación de maltodextrinas. La susceptibilidad de los gránulos de almidón a la alfa-amilosis depende de su origen botánico, de la fuente de la enzima y si el almidón está realmente disperso, en parte gelatinizado o suspendido como gránulos intactos. En general, gránulos de almidón de cereales se hidrolizan mucho más rápido por las alfa-amilasas que los almidones de tubérculos. Durante esta modificación, las enzimas son usadas para hidrólisis de almidón, particularmente para la producción de dextrinas y glucosa. Las dextrinas son productos de degradación parcial del almidón, generados por medio de catalizadores en un mecanismo de conversión que involucra procesos de ruptura hidrolítica, reorganización de moléculas y repolimerización. Las dextrinas son solubles en agua e insolubles en alcohol. Tienen una viscosidad menor que los adhesivos simples, lo que permite su uso a altas concentraciones y hace que sus películas se sequen más rápido, con mayor fuerza de pegado. Los almidones modificados enzimáticamente atraen mucho la atención debido a su gran capacidad de absorción por los poros formados. Contienen abundantes poros desde la superficie hasta el centro de los gránulos, que aumenta la superficie específica actuando como excelentes absorbentes naturales. Además, al modificar el almidón con técnicas enzimáticas se puede obtener almidones con alto contenido de amilosa y también almidones de tipo ceroso, de tal forma que se puede utilizar a los mismos en la industria alimentaria para retener aditivos, para hacer compuestos bioactivos, probióticos, entre otros. Este almidón modificado presenta una temperatura de gelatinización mayor, en comparación con el almidón nativo. Las propiedades térmicas se ven afectadas en gran medida por la estructura final de la amilopectina y el contenido de amilosa de los almidones. Los gránulos de almidón modificado presentan una estructura no definida, aunque con la misma tendencia en cuanto a la distribución. Además presentan una mejor estabilidad en condiciones de envejecimiento acelerado. En cuanto a la capacidad de retención de agua, se ha observado que los almidones modificados enzimáticamente tienen una menor concentración que los almidones nativos. En cuanto a la solubilidad, los almidones modificados presentan una mayor solubilidad tanto en agua fría como en agua caliente. Presentan una menor conductividad eléctrica que el almidón convencional y, por tanto, modificar cualquier tipo de almidón con este tipo de técnica se sabe que mejoraría la resistencia a la esterilización. Aplicación del almidón modificado en productos alimenticios. Es importante mencionar que la FDA establece que únicamente se permiten almidones con bajo grado de sustitución. El almidón modificado se utiliza para conferir ciertas características deseables, las cuales no pueden ser adquiridas por los almidones nativos. Entonces, para ellas vamos a ver algunas aplicaciones y usos que se pueden dar en la industria alimenticia y en otras industrias. Entonces, se puede utilizar los almidones modificados como espesantes, ya que proporcionan cuerpo y consistencia. Actualmente en el Ecuador se utilizan otros espesantes de alimentos en los cuales consta la goma guar, goma santán y carboximetilcelulosa. Sin embargo, estos presentan algunas dificultades e inconvenientes a nivel industrial, por lo que se ha propuesto la utilización de almidones modificados para cubrir esta necesidad que no abarcan los otros espesantes. Y además se ha visto que tienen algunas ventajas en comparación a los que ya les mencioné. También se pueden utilizar como estabilizantes, ya que ayudan a mantener las propiedades del color, la textura, el aroma y el sabor. Se puede utilizar esta aplicación en helados. Además, se pueden utilizar como humectantes, ya que evitan que el alimento pierda agua y se deseque o se vuelva demasiado duro. Esto se puede utilizar en la panificación o en galletas. También puede ser utilizado como un emulsificante, ya que mantiene de manera uniforme una mezcla de dos o más componentes insolubles entre sí. Esto puede ser utilizado para salsas y fabricación de fórmulas
en la industria alimenticia, los cuales requieren esta propiedad para que puedan ser agradables para el consumidor. Entonces, para esto se puede aplicar almidones modificados, los cuales van a conferir esta propiedad a estos alimentos. También se utiliza como aglomerante, ya que facilita la unión de fragmentos de una o varias sustancias, y esta propiedad es apetecible en algunos postres. También puede ser utilizado como antiaglutinante, ya que reduce la tendencia de las partículas de adherirse unas a otras y puede conferir las características de textura ideales para los alimentos, dependiendo de cuál sea el alimento, claro. Entonces, algunos de estos son las bebidas con gas y sin gas, productos lácteos, en los cuales principalmente se destaca el yogur, ya que puede conferir estos sólidos no grasos para obtener la textura ideal dependiendo del tipo de yogur que deseamos consumir. Galletas, pasteles, mermeladas, gomas de mascar, pastas, polvos concentrados para preparar bebidas, gomitas, conservas y harinas premezcladas para la panificación. Entonces, debido a que las soluciones formadas con almidones modificados permiten obtener mayores concentraciones de sólidos y menor viscosidad, son usados generalmente para recubrir, adherir o encapsular. Por ejemplo, en operaciones de fundición, insecticidas, tratamientos de aguas residuales, aglomerados de carbón y otros agregados minerales, el almidón modificado se utiliza como un agente de unión de componentes. También en la elaboración de adhesivos líquidos o en polvo se emplean estos almidones modificados, ya que tienen una viscosidad estable, un alto porcentaje de sólidos, una alta solubilidad y excelentes propiedades de captación de agua. Debido a su poder adhesivo y fluidez, son utilizados en máquinas etiquetadoras de enlatados y botellas, cartones, fondos de sacos de papel, sobres, en encuadernación de libros, sellado de cartones, pegado de hojas de tabaco y en la manufactura de tubos en espiral enrollados. También tienen su área en la industria textil. Son ideales estos para la penetración incrementada de pigmentos, los cuales se hacen una conjunción con la capacidad de adhesión que tienen los hilos, entonces tienen una mayor pigmentación gracias a los almidones modificados. También se pueden utilizar como espesantes para las tintas que se utilizan dentro de esta industria. También dentro de la industria de pintura se aprovecha la alta capacidad de solubilidad en los diluyentes empleados para poder estandarizar los colores, los rangos de colores de las pinturas. Y en cuanto a la industria farmacéutica y de cosméticos, se emplean estos almidones como encapsulantes, rellenos y agentes desintegradores en la producción de tabletas. Se utilizan como excipientes en extractos secos y en la fabricación de antibióticos como una fuente de carbohidratos.